¿Tenía autoridad en Damasco el sumo sacerdote de Jerusalén? En el libro Hechos de los Emisarios, en los capítulos 6 y 7 se narra cómo Esteban fue falsamente acusado en Jerusalén ante el sumo sacerdote. Pagaron a falsos testigos para que dijesen que habían oído a Esteban decir palabras ofensivas contra Mosé, contra la Torá, contra el templo y contra Dios. Estas falsas acusaciones fueron las que llevaron a Esteban a la muerte. El capítulo 8 informa que Saulo estaba allí, dando su aprobación a la muerte de Esteban, y que aquel mismo día comenzó una gran persecución contra los nazarenos que vivían en Jerusalén. Luego, en el capítulo 9, así como en el 22, se especifica que Saulo fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al movimiento del Nazareno, los pudiera llevar atados a Jerusalén para ser castigados. Esto se parece mucho a un derecho oficial de extradición. Siendo así, entonces las cartas que Saulo procuraba le otorgaban el derecho de extradición de los judíos nazarenos en Damasco. ¿Realmente tenía el sumo sacerdote tal derecho de extradición durante este periodo? Hay evidencia de que al sumo sacerdote se le otorgó tal derecho en tiempos anteriores. Cuando el Estado judío obtuvo su independencia en el año 142 antes de la era común, bajo la dinastía Hasmonea conformada por sacerdotes gobernantes, los romanos, que patrocinaban el nuevo Estado, exigieron a los estados vecinos que le concedieran a Judea los privilegios de un Estado soberano, incluido el derecho de extradición. La evidencia la encontramos en Primera de Macabeos, capítulo 15, del verso 15 al 21, donde se menciona una carta entregada por un embajador romano al rey Ptolomeo de Egipto, la cual concluye con la siguiente demanda: si malvados han huido a ti de su propio país, Judea, entrégaselos al sumo sacerdote Simón, para que los castigue según la ley de los judíos. Aunque la autenticidad de esta carta pueda ser cuestionada considerando que el texto fue escrito tiempo después de los eventos allí narrados, aún así es posible que el texto refleje prácticas romanas y judías que continuaron en épocas posteriores, en la época de Saulo, ya que en el año 47 antes de la era común, aunque Judea ya no era un estado soberano, Julio César confirmó tales derechos y privilegios a la nación judía y más particularmente al sumo sacerdocio. Antigüedades judías de Flavio Josefo, sección 14, del 192 al 195. Por lo tanto, esta evidencia de la práctica romana de otorgar el derecho de extradición al sumo sacerdote parece indicar que el escenario narrado en Hechos es históricamente verídico e implica que el sumo sacerdote seguía disfrutando del derecho de extradición bajo la administración provincial establecida en el año 6 de la era común. Razón por la cual menciona a Saulo recibiendo cartas oficiales del sumo sacerdote que lo autorizaban a extraditar judíos nazarenos que vivían en Damasco. Muy probablemente los nazarenos a quienes Saulo procuraba extraditar eran refugiados de Jerusalén tras la muerte de Esteban. Fácilmente el cargo contra estos nazarenos en Damasco puede haber sido la complicidad en la ofensa contra el templo, la Torá y Dios, las mismas falsas ofensas que se le atribuyeron a Esteban, cuya muerte fue el inicio de la persecución que se desembocó en Damasco. Aunque, aparte del libro de Hechos, no hay registros que confirmen que dicha autoridad continuaba en vigencia en la época de Saulo, tampoco hay evidencias de lo contrario. En todo caso, el peso de la evidencia recae en el que diga que la narración de Hechos es falsa. Le corresponde a él mostrar las evidencias de que Roma le retiró al sumo sacerdocio la autoridad de extradición. Y dado el caso de que tal autoridad le haya sido retirada en la época de Saulo, aún así, debido a que ya existía el precedente de tal autoridad, como mínimo las cartas de recomendación del sumo sacerdote garantizarían buen recibimiento en las sinagogas de Damasco. En tal caso, los objetivos de Saulo no serían los judíos nazarenos locales, sino los fugitivos de Jerusalén, donde el sumo sacerdote ejercía autoridad directa. En tal caso, es razonable que la mayoría de los líderes de las sinagogas en Damasco habrían valorado las cartas oficiales y habrían actuado por respeto al sumo sacerdocio y por temor a las autoridades romanas, las cuales elegían al sumo sacerdote de Jerusalén. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado el contenido, comparte el video, regálanos un me gusta y no olvides dejarnos tu comentario.
Hasta un próximo video.